Bueno, este tema, señoritas, alguien nuevo si es que se ha integrado, es bastante corto. Los temas de sistema celular 2, 3 ya son un poco extensos, más que todo por el contenido de organelos que hay que revisar y demás, ¿no? Esto es un poco de generalidades, saben cómo en todo se lleva generalidades y no abarca gran extensión. Solamente importante recordarles que anoten o verifiquen que los nombres de los personajes importantes en el tema estén eh, bien escritos, ¿no? En su libro, porque he encontrado alguno que otro error, por ejemplo. La anterior clase igual les comentaba que habían errores de escritura. Sin embargo, de igual manera en las diapositivas he tratado de hacer lo mejor posible. Así es que vamos a comenzar con este tema como tal, ¿ok? Saben, en cualquier momento pueden preguntar, pueden interrumpir, pueden parar la clase, no hay ningún problema. Y hasta las 9:30 tranquilamente acabamos. Ok, bueno, vamos a empezar, ¿no? Con la introducción para ver el sistema celular como tal, que como habrán leído, como saben, básicamente la célula, en otras palabras, lo es todo para el organismo, porque a partir de la célula el organismo se puede empezar a construir, a formar, a funcionar, etcétera. Y al igual que la evolución, ¿no? Todo ha empezado desde moléculas inorgánicas, orgánicas, hasta conformar una célula. De todo el proceso de evolución. Entonces, ¿qué es la citología como tal? Según su etimología, vemos que proviene de una palabra griega, ¿no es así? De dos términos principalmente, cito y logos. Con logos ya deben estar bastante familiarizados, que es estudio, tratado de una rama científica, ¿no? Pero célula, ¿qué va a ser igual a cito o citocélula? Que se va a encargar entonces la citología, pues del estudio de la célula como tal. Ahora también se utiliza el término de citología para pedir estudios, por ejemplo, exámenes de Papa Nicolau, seguramente esa palabra la he escuchado bastante, que se les pide simplemente como una citología a las personas para identificar cualquier patología que vayan a tener en su organismo, ¿no es así? Entonces, también la citología se va a encargar del estudio de los mecanismos de la división celular, del desarrollo celular, la fecundación y formación del embrión. Eso lo vamos a ver en la teoría celular un poco más adelante. Ok, por ejemplo, tenemos que disciplinas que dependen de la citología, que están un poquito más especializadas y enfocadas. Tenemos a la biología celular, que es un estudio de su anatomía, función y bioquímica celular en general. Es una disciplina más especializada. También tenemos a la citopatología, eh, que al igual que otras ramas, como por ejemplo la fisiopatología, es el estudio de las enfermedades y los cambios celulares, ¿no? Desde un proceso mutagénico, por ejemplo, que lleva al cáncer, etc. Y otro estudio que les mencionaba que es igual importante, que la citología exfoliativa se utiliza o se realiza para ver a las células que se descaman, ¿no? En todo el organismo de forma natural y estas se los observa a través del microscopio. ¿Para qué? Para identificar su estructura normal o para detectar cambios patológicos o morfológicos anormales en la célula. Entonces, como tal, ahorita para el ingreso a la facultad lo que nos importa es lo normal, ¿no? Una célula en condiciones normales y eso está dependiendo de la citología. Bueno, vamos a avanzar hacia la siguiente diapositiva, siguiente slide. Como vemos acá en condiciones patológicas en esta imagen, por ejemplo, esta es una fotografía de un microscopio óptico de los eritrocitos. Debió leer que alteraciones en la forma, algunos eritrocitos irregulares. Bueno, es básicamente lo que estudia la citología, ¿no? Estas alteraciones en su morfología, por ejemplo,
a estos glóbulos rojos, a estos eritrocitos, puede traer problemas relacionados con falta de hierro, relacionados con la herencia, etcétera. Entonces, para estudiar a profundidad la célula y un poquito entender a qué es lo que nos estamos introduciendo, tenemos que ver, ¿no?, lo que es la teoría celular. ¿Alguien sabe o han escuchado tal vez en biología o les han comentado en el colegio qué es la teoría celular? Nadie. Bueno, creo que no. Tal vez están enojados por lo que hemos empezado tarde. Mil disculpas, chicos. Bueno, la teoría celular va a estar primero, o bueno, va a partir de una observación que ha realizado Robert Hooke, ¿no? Este biólogo es el que mediante un microscopio óptico sencillo ha podido observar una lámina delgada de corcho. El corcho es un tejido de celulosa, ¿no es así? Tejido a partir de células vegetales. Y ha podido encontrar como unos panales hexagonales que semejaban a un panal de abejas, el cual tenía celdillas y ha podido evidenciar estas celdillas, los cuales ha denominado células, ¿no? Pero simplemente esta observación que ha realizado este biólogo eran solamente las paredes de estas células muertas. Una célula que se exfolia, que se retira del tejido vivo del cuerpo para realizar una biopsia, es viable simplemente hasta la hora, 2 horas. Tal vez con coadyuvantes conservantes hasta las 12 horas, pero después una célula muere automáticamente. ¿Ok? Entonces, a partir de Robert Hooke, se ha podido incursionar más en el desarrollo y en el estudio, ¿no?, de las células como tal. Y tenemos que Leeuwenhoek, como les mencionaba en la anterior clase, a partir de un microscopio igual de su propia invención, él ha observado organismos unicelulares pequeñitos en aguas estancadas y ha podido evidenciar que se movían, que tenían vida. Entonces los ha descrito como animáculos, ¿no?, que simplemente eran bacterias, protozoos y estos organismos que habían encontrado en aguas estancadas. Posteriormente, en 1831, Robert Brown es el que ha profundizado más su estudio al describir el núcleo celular, pero no ha descrito su funcionamiento, solamente ha descrito la morfología del núcleo celular, porque en esas épocas todavía no había microscopios con tanto poder resolutivo para poder ampliar la imagen y describir todo el funcionamiento. Posteriormente, en 1835 a 39, von Moll es el que ha relatado las partes del proceso mitótico. ¿Y qué es el proceso mitótico? Pues es el proceso de división celular como tal. A partir de una célula madre, formación de células hijas, división, etcétera. Luego tenemos a unas personalidades muy importantes, ¿no?, que desde 1838 a 1839, Sladen y Swan son los que a partir de sus observaciones en el microscopio han podido resumir y han podido introducir la teoría celular, la que básicamente señalaba que los organismos vivientes, ya sean vegetales, animales, estaban compuestos por células, ¿no? Y es de los que han mencionado que la célula es una unidad funcional, anatómica, estructural, de herencia de los seres vivos. Entonces, la base de la vida principalmente va a ser la célula. Luego, en 1840, Purkinje es el que ha acuñado el término de protoplasma, que es conocido actualmente como citoplasma. Como sabemos, proto es antiguo, entonces protoplasma le ha dado el nombre como a un citoplasma antiguo, por decir así. Después, en 1855, Virchow es el que ha indicado que las células se reproducen, ¿no? O sea, el proceso mitótico
que ha mencionado anteriormente es este que se ha ido profundizando más, indicado que una célula madre, por ejemplo, puede dar origen a las células hijas. Y después, Weismann ha indicado que todas las células tienen un origen común y similar composición. ¿A qué se debe esto? ¿Alguien sabe o me podría mencionar a partir de qué ha nacido una célula, de cómo es que se ha creado una célula? ¿O han escuchado hablar de por ejemplo, la teoría del ARN o del mundo del ARN? ¿A quién se le ocurre? O sea, la célula ha tenido que salir de algún lugar, ¿no? No estaba ahí porque sí. ¿Quién me podría decir como plus? Nadie. Mm. Bueno, tal vez más adelante quieran profundizar, ¿no? Y buscar lo que es la teoría del ARN o el mundo del ARN. Pues como sabemos, a partir de un caldo primitivo o sopa primitiva, ¿escucharon de hablar de esto en biología? ¿Alguien escuchó hablar de el caldo primitivo? Nadie. Señoritas, están durmiéndose, tal vez. Bueno, Esmeralda. A ver, bueno, van a buscar, ¿no? Anótense. Van a ver lo que era el caldo primitivo o sopa primitiva. Pues simplemente, como sabemos, millones, millones, millones de años, más que todavía agua en nuestro planeta y todo estaba conformado por agua. Y en ese líquido, en el agua, pues habían disueltos varias moléculas inorgánicas que vamos a ver más adelante. Entonces no había un momento vida, pero con la evolución se dice, ¿no? Que a partir de la ciencia, estas moléculas han ido eh, como que uniéndose, conformando estructuras, así como un virus, ¿no? Que no es un organismo vivo, pero que tenían una capacidad de replicarse. A partir de eso es que es lo que se aparece, lo que se describe como la teoría del ARN. Sabemos que una célula está compuesto por ADN y ARN. Entonces, se dice que la forma de vida, por así decirlo, aunque no era viva como tal, más primitiva era el ARN. Entonces, a partir del ARN es que se ha ido construyendo material genético, ADN, luego el ADN recién ha ido construyendo más moléculas, proteínas, y a partir de eso es que se han ido formando células, ¿ya? No profundizar mucho porque es un tema más de biología molecular, pero es más para que se les quede, ¿no? Como dato por si en algún momento les sirve o se ponen a recordar esto. Entonces, volviendo a Weismann, que es el que había indicado que todas las células tienen un origen común, este se dice que era el origen común, ¿no? El ARN, que a partir de ese han ido sintetizando todo. Y todo tiene similar composición, porque sabemos que todo ADN y ARN tiene bases, adenina, timina, citosina, guanina, uracilo, etcétera. Entonces, la teoría celular se ha quedado con cuatro postulados muy importantes, que viene a ser el principal, la unidad vital, el que indica que todos los vegetales, todos los animales, todo ser vivo, está constituido por una o varias células. Entonces, como aquí dice, todo ser vivo está formado por una o varias células. Basta con una célula ya para ser vivo. Y esta célula va a ser la unidad estructural de la materia viva. Entonces, una célula es suficiente para tener un organismo, porque sí va a poder ser independiente. Luego tenemos a la unidad anatómica.
La unidad anatómica, pues, es básicamente la que integra todo el cuerpo de los seres vivos, ¿ya? Luego tenemos a la unidad fisiológica de los seres vivos. Unidad fisiológica, ¿por qué? Porque se trata de todo el funcionamiento vital, o funciones vitales de los organismos. Entonces, acá de la imagen, pues, es el ciclo de Krebs, que lo vamos a ver en el tema 5, pues es todo el metabolismo que desarrolla una célula para generar su energía. Entonces, en una célula va a caber toda la función vital suficiente para poder desarrollar ese organismo como tal. ¿Y dónde está toda esa información? ¿Dónde se guarda? ¿Dónde es su base de datos? Pues básicamente es la unidad genética del organismo, ¿no? Cada célula va a contener la información hereditaria necesaria para controlar su ciclo, para cumplir funciones, para cumplir su desarrollo de un organismo, etc. Y de igual manera, esta información almacenada en su núcleo, seguramente han de llevar en biología, se va a transmitir a una célula hija al momento de la mitosis celular. Este núcleo se va a dividir, va a clonar su material genético y lo va a pasar a otra célula. A diferencia de la meiosis, ¿no? Que ahí se corta el material genético, pero eso lo vamos a ver en un tema posterior. Bueno, para el estudio microscópico de la célula, vamos a un poquito ver lo que va a ser el poder separador del ojo humano y después incursionar en el poder separador de los microscopios y demás. Tenemos como poder separador, o ¿qué es el poder separador? Pues básicamente va a ser aquel poder que nos permite diferenciar la distancia de separación que hay entre dos estructuras mm, muy, muy pequeñas. Por ejemplo, podemos evidenciar distancias que hay entre dos cabellos, o podemos ver en las distancias que hay entre dos hojas de papel, ¿no? Ese va a ser el poder separador del ojo humano, que nos permite distinguir esa distancia, más que todo que estén en objetos cercanos. A distancias remotas, pues a estas alturas del partido, seguramente por los 18, 20, 25 años, la mayoría ya estamos utilizando lentes, ya no tenemos tanta agudeza visual. Y es muy común, es normal que a partir de los 25, pues los músculos del cristalino, el cristalino como tal, que nos permiten esta agudeza visual, pues se van degenerando, ¿no? Todo el cuerpo va en ascenso hasta los 25 y de ahí ya empieza a degenerar y empezamos a perder capacidades. Entonces, el ojo humano es que tiene estas capacidades de poder separar unos 75 a 100 micrómetros entre organismo y organismo, entre estructura y estructura. El ojo humano no es suficiente para poder evidenciar las células que están constituyendo el cuerpo humano. Tal vez con mucho esfuerzo se podrá ver un óvulo humano, ¿no? Vamos a ver que se mide entre 100 a 120 micrómetros. Es por eso que se han creado estos instrumentos, ¿no? Que nos van a permitir ver la célula a más detalle para así realizar su estudio, tamaño, forma, número, etc. Entonces, el microscopio óptico, por ejemplo, el microscopio que Leeuwenhoek ha armado solo, tenía un poder resolutivo y que nos permitía alcanzar los 2 micrómetros de separación, mucho menor al ojo humano, ¿no? Entonces, este ya ha podido servir para poder diferenciar algunas células. Después, estos microscopios ópticos que han ido evolucionando más hacia el siglo XX, siglo XXI, y han alcanzado un poder separador de hasta 0.2 micrómetros, ¿ya? Pero aún así, en algunos casos no es suficiente para ver grandes estructuras, perdón, pequeñas estructuras que están al interior de la célula, como los organelos. Es por eso que se ha ido desarrollando el microscopio electrónico. Esta imagen que vemos acá es una microfotografía electrónica de distintas bacterias, virus y algunas estructuras celulares mixtas, ¿no? Entonces los microscopios electrónicos de barrido, que han sido los primeros en salir, pues han alcanzado un poder de separación de 0.004 micrómetros.
Y actualmente un microscopio electrónico nos permite ver hasta nanómetros de diferencia, ¿no? Ok, bueno, a partir de los microscopios, invención de más microscopios modernos, es que se ha llegado a estudiar el tamaño de las células como tal. Y vamos a ver que hay tamaños que con mucho esfuerzo el ojo humano los percibe y otros que ya prácticamente son invisibles a la vista. Todos aquellos organismos invisibles son los que más daño nos hacen a nosotros. Tenemos que toda célula se mide en micrómetros. De forma abreviada se les dice micras, ¿no? Este símbolo que vemos de acá es la simbología de micrómetro. Entonces, el micrómetro, al ser la millonésima parte de un metro, pues es bastante difícil de evidenciarlo, de observarlo, de verlo. Tenemos, por ejemplo, que un óvulo humano puede llegar a medir desde los 100 a 120 micrómetros, poco perceptible a la vista del ojo humano, pero así con mucho esfuerzo, tal vez un niño que tiene su agudeza visual bastante conservada pueda verlo. Luego tenemos a los paramecios. ¿Qué serán los paramecios? Pues simplemente son aquellos protozoos, aquellos organismos unicelulares de forma libre, por ejemplo, las amebas, que llegan a medir desde los 50 hasta los 300 micrómetros. De igual manera, el ojo humano, en algunos casos, puede evidenciarlos. Estos paramecios son los que ha visto Leeuwenhoek en su microscopio también. Después, descendiendo más, tenemos el tamaño, por ejemplo, de un espermatozoide humano, que es la mitad o la tercera parte de un óvulo, ¿no? Lo que es más grande el espermatozoide humano va a ser su cabeza, que mide desde los 50 micrómetros, y su cola, que puede llegar a medir 8 micrómetros, dando un total de 58 micrómetros aproximadamente. Una célula hepática o un hepatocito, pues tenemos que puede llegar a medir los 20 micrómetros, como la mayoría y un tamaño universal de todas las células del cuerpo humano, desde los 20 hasta los 30 micrómetros. Luego tenemos ya las levaduras o hongos, que son igual organismos unicelulares, que miden 8 micrómetros. Un glóbulo rojo humano, que igual esta es típica pregunta de examen, que mide de 7 a 7,8 micrómetros de diámetro. Por lo general, un glóbulo rojo humano. De los anfibios, pues mide de 60 a 80 micrómetros, un poquito más grande, porque tienen menor cantidad de glóbulos rojos que un humano, pero son de mayor tamaño. Y las bacterias como promedio que llegan a medir desde 1, 3, 5 micrómetros, ¿ya? Y ya que un microscopio óptico no puede llegar a ver es los organismos que miden nanómetros, como por ejemplo los virus. Estos virus ya tienen un tamaño nanométrico que no puede alcanzar a verse. Otros ejemplos, desde lo más grande, ¿no? Que vimos la anterior clase. ¿Se acuerdan qué era un ecosistema o una ecosfera? ¿Quién me dice que era la ecosfera? O biosfera también. Entrar fresquitos en ese tema. Nadie. Profe, ¿me escucha? Oh, perdón, Sí, doctor. sí, se escucha. ¿Puedes repetir, por favor? Lo último no le he escuchado bien. Hay fuegos artificiales. Uy, Por ok. favor. Bueno, deben estar ya festejando. O deben estar marchando. Ok. ¿Quieren que repita esta célula? ¿O quieren que repita perdón, esta diapositiva o quieren que repita la pregunta? Yo con la última parte, las compañeras no estoy segura, sería que les pregunte. Ese es un pequeño detalle, profe. Quería decirle que, bueno, pedirle que si nos puede preguntar así al azar un nombre que a usted le parezca para que tengamos más interacción. Eso nos hace el profe de química, mate y física. Funciona, le funciona muy bien. O sea, nosotros no somos buenos para tomar la iniciativa. Ok, perfecto. Bueno, vamos a repasar esta diapositiva y luego les pregunto. Bueno, básicamente esta es acerca del tamaño celular, ¿no? Toda célula se va a medir en micrómetros, micras de forma abreviada.
Y es todo lo que he dicho está acá en la tabla, que un óvulo humano puede ser perceptible al ojo humano con mucho esfuerzo, que llega a medir desde los 100 a 120 micrómetros. Los paramecios son aquellos protozoos, seres unicelulares, que igual están vivos, como por ejemplo amebas, son los que ha llegado a observar Leeuwenhoek, ¿no? En su microscopio casero, el que ha armado él, que llegan a medir desde los 50 hasta los 300 micrómetros. Entonces vean que estos tamaños están todavía dentro del poder separador del ojo humano, que sí se podrían ver. Después también tenemos al espermatozoide humano, que su cabeza mide 50 y su cola o flagelo llega a medir 8 micrómetros, haciendo un total de 58. El tamaño general de todas las células del organismo, por así decirlo, hepatocitos, células renales, neuronas, miocitos, etcétera, va hasta los 20 o 30 micrómetros, tamaño general de una célula humana. Las levaduras, que son los hongos, están llegando a medir los 8 micrómetros. Luego los glóbulos rojos humanos o eritrocitos están llegando a medir los 7 a 7,8 micrómetros. Esta es típica pregunta de examen. Y las bacterias, que son los organismos invisibles que prácticamente más daño nos hacen, pues tienen una media de diámetro de unos 3 micrómetros aproximadamente. ¿Ok? Y acá venía la pregunta, ¿no? Respecto a estos ejemplos que puse acerca de qué será un ecosistema. A ver, si se acuerdan, vamos a preguntarle a María René, ¿puede ser? Es un Vamos, deben estar fresquitos en este tema. Lo vimos la semana pasada. comunidad formada por los seres vivos. Ya, está bien. Jocelyn, y una biosfera o ecosfera. Perdón, doctor, no le puedo escuchar bien, ¿puedes repetir? Bueno, Jocelyn, ¿qué es lo que será una biosfera o ecosfera? Que llevamos la anterior clase. Lo que recuerdo es un espacio geográfico conformado por diferentes organismos. Ah, un ejemplo de biosfera. La Tierra. Ok, muy bien. Bueno, tenemos, ¿no? Que a partir de la biosfera, que es todo el planeta Tierra, desde estos niveles de organización, pues vamos a ver un poquito lo que es su tamaño, ¿no? Ya nos han descrito el ecosistema, que era el conjunto o comunidad de seres vivientes, ¿no? Con procesos vitales relacionados. Luego tenemos que un organismo, pues en este caso del ejemplo un ratón, un ser humano, pueden llegar a medir desde los centímetros hasta los metros. Los órganos, pues aproximadamente un órgano como por ejemplo el estómago, el cerebro, pueden llegar a medir igual, ¿no? Desde los 10, 20 centímetros. Luego los tejidos, que ya se pueden llegar a medir en milímetros. Luego el paramecio, el famoso paramecio, que es un protozoo, una ameba, que llega a medir desde las 100 micras. Acá igual puede entrar como clasificación el óvulo humano. Entonces hasta aquí es el límite de medida del ojo humano, perdón, de poder de separación. Luego ya necesitamos de la ayuda del microscopio óptico. Este microscopio óptico ya nos va a poder ayudar a diferenciar el tamaño de las células epiteliales desde las 25 micras como la mayoría de las células en general. Glóbulos rojos, 7 a 7,8 micras o micrómetros, que es lo mismo. Mitocondrias, que son los organelos que se encuentran al interior de las células, una micra. Y el microscopio óptico pues llega a medir o llega a ver
una micra o lo que es igual a 100 nanómetros. A partir de aquí ya son organismos prácticamente que no tienen vida, ¿no? Moléculas, átomos, etcétera, que estarían en el poder de visión del microscopio electrónico. Virus se miden en nanómetros, proteínas igual son mucho más pequeñas, aminoácidos, los que nos constituyen a nosotros, todo está compuesto de aminoácidos y los Armstrongs que llegan a medir los átomos. Bueno, ya avanzando un poquito más, vamos a ver lo que son las formas celulares. Estas formas celulares están en su mayoría determinadas por el órgano al que van a componer. ¿Ya? Son bastante variadas. Y en algunos casos en la microscopía óptica se las puede diferenciar unas de otras por su forma, porque tienen formas peculiares o propias, digamos, del órgano al que están conformando. Tenemos así, por ejemplo, a las células musculares, de las fibras musculares o miocitos. Estas células son bastante alargadas, pues que se les denomina fusiformes o en forma de uso. Entonces son súper largas. Son de pequeño diámetro, pueden medir hasta 1 micrómetro de diámetro, pero llegan a medir los 20, 30 micrómetros de largo. ¿Ya? Estas células componen principalmente músculo esquelético estriado, músculo liso, músculo cardíaco. Luego tenemos a las células poligonales, que van a estar conformando los epitelios o mesotelios. El mesotelio es un derivado de la capa embrionaria denominada mesodérmica. Entonces, estas células vemos que tienen una forma bastante peculiar, ¿no? No son muy regulares, algunas son hexagonales, otras son un poco cuadradas, circulares, bastantes formas. Pero estas células van a ser planitas y con formas diversas. Más que todo poligonales se les conoce. Luego tenemos a los glóbulos rojos, que tienen forma discoidal. Son como donitas, prácticamente. Tienen un borde más agrosado y un centro más aplanado. Pero no son huecas, ¿no? Solamente están más aplanadas. ¿Cuánto medían los glóbulos rojos, Giancarla? Típica pregunta de examen. Hola, Giancarla. Los Giancarla, no se te escucha muy bien. 7 micrómetros. Ok, 7.8 micrómetros. Luego tenemos a las neuronas, ¿no? Células del tejido nervioso. Estas tienen una típica forma estrellada. Más que todo, la que tiene esa forma estrellada va a ser el cuerpo neuronal. ¿Por qué? Porque todas estas ramificaciones que tiene son sus dendritas, los que van a... No hay problema, ¿verdad? Las que van a conectarse con otras células. Entonces, las neuronas es un típico ejemplo de células de forma estrellada. Luego tenemos a aquellas células vegetales, que son poliédricas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da esta forma? Esta estructura que vemos acá, en la periferia. Esa es una pared celular, ¿no? Constituida de celulosa. Esta pared celular le da la rigidez y de paso le brinda esta forma. ¿Por qué? Porque bueno, seguramente visto desde el punto de vista de ingeniería, al igual que las abejas, es que construyen sus panales en forma hexagonal, ¿no? Es cuando se aprovecha la mayor cantidad de espacio posible y tienen una bastante resistencia estas estructuras para formar eh, su construcción como tal. Por eso es que tienen una forma hexagonal y necesitan rigidez, la cual lo aporta su pared celular. En este caso, estas células vegetales son denominadas también poliédricas. Y luego tenemos aquellas células pleomórficas o irregulares o que no tienen una forma definida. Pues, ¿por qué? En este caso,
Este ejemplo es un leucocito, una célula inmunitaria. ¿Por qué no tienen forma definida? Verán que tienen prolongaciones como patitas. Dirán que son como estrellas. Pues no. Estas prolongaciones les sirven para estirarse, para alargarse y sujetar a un organismo patógeno, por ejemplo, una bacteria que está por ahí. Se agarran, estiran sus bracitos, los sujetan, o sea, también se deforman para tratar de pasar por espacios reducidos de tamaño, ¿no? Entonces, por eso es que los leucocitos o células del sistema inmunitario como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, glóbulos blancos, etcétera, son pleomórficas o en muchos casos irregulares. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá acerca de las formas celulares? Bueno, creo que no. Ok. Esta es una síntesis prácticamente del número y del color que vamos a evidenciar en las células. En el lado izquierdo de color verde tenemos los pigmentos que van a producir aquellas células que son encargadas de dar color, ¿no? La mayoría de estas células, eh, sean vegetales o sean animales, son prácticamente incoloras, son transparentes. Es por eso que para tener que observarles en un microscopio óptico, se tiene que teñir estas células, para lo que hay tinciones específicas, ¿ya? Más adelante en tema de histología lo vamos a ver eso. Entonces la mayoría de las células van a ser incoloras. Luego tenemos aquellas células vegetales que en algunos casos adquieren sus colores típicos característicos verdes, proporcionados por la clorofila. ¿Ok? Los glóbulos rojos adquieren el color rojizo y es el que le da ese color a la sangre por la hemoglobina, el cual está formado por un grupo hemo que está constituido prácticamente por hierro. Y el hierro le da ese característico color. ¿Ya? Los miocitos o células musculares tienen la mioglobina, de igual manera, tiene ese color rojizo. Los melanocitos. Estos son los característicos melanocitos que nos dan el color moreno, más blancos, a la piel, el cual está produciendo la melanina. Los melanocitos van a producir la melanina y la melanina es un pigmento que no solo nos da color, ¿no? También a través de este pigmento nos protege de la radiación solar. Luego, en su libro solamente estaban células de la retina, los que son denominados conos y bastones. Nosotros tenemos estos conos y bastones en la retina para evidenciar los colores y ver en blanco y negro. Entonces, estos conitos y bastones son los que tienen el pigmento rodopsina, que eso ya dependiendo de la raza, ¿no? Nos da el color de los ojos cafés, verdes, azules, etcétera. ¿Han escuchado hablar de la heterocromía, de esa enfermedad denominada heterocromía? Disculpe, ¿qué ¿Alguien? dijo? Que si escucharon hablar alguna vez de la enfermedad denominada heterocromía. Es la enfermedad cuando se tienen los ojos de diferente color, ¿no? Ok, está muy bien. El iris prácticamente, ¿no? Que es lo que tiene colorcito en el oro. Entonces, en algunos casos, la heterocromía puede estar producido o alterado genéticamente estas células, ¿no? O los conos o los bastones de la retina, porque el color se ve alterado y entonces por eso que ambos ojos pueden tener, por ejemplo, un lado puede ser marrón café, el otro lado puede ser azul o puede ser incoloro prácticamente, o puede presentar varios colores. No se sabe muy a ciencia cierta la causa no de esta enfermedad, pero es una bastante relacionada con estas células. También acá tenemos a los
a la cantidad de células que vamos a encontrar en algunos organismos, principalmente en el ser humano. Aquellos organismos unicelulares, como protozoos, las bacterias, los hongos, van a estar conformados simplemente por una sola célula. Esta sencilla célula le basta y es autosuficiente para sobrevivir. Pero como es en la naturaleza, nadie vive solo y estos organismos viven en colonias. Se les denomina así a las colonias bacterianas de los hongos, protozoos, etc. Podrán sobrevivir solos, pero no viven solos. Luego, aquellos organismos pluricelulares, como el ser humano, típico ejemplo, igual clásica pregunta del examen, es que tenemos 75 billones. En algunos casos se les menciona millones, milésimas, mil millones, etcétera, para marearles un cacho. Pero la cifra tentativa es que se tiene 75 billones de células en el ser humano. Otros ejemplos, los ovocitos, que son células precursoras del óvulo. Los ovocitos se forman durante el desarrollo embrionario y al momento de nacer una niña cuenta con 2 millones de estos ovocitos precursores de los óvulos. A medida que van creciendo, van madurando, pues van a ir degenerando también. Y solamente unos 400.000 llegan hasta la etapa de la pubertad. En el caso de los varones, de igual manera, se tienen que entre 2 a 7 millones de células precursoras espermáticas denominadas espermatogonias. ¿Ok? Luego también las neuronas. Tenemos que aproximadamente 100.000 millones de células en el organismo son neuronas. Y estas neuronas, en la mayoría de los casos, seguramente han escuchado que no se regeneran. Y tienen razón. Escasa cantidad denominadas células madres neuronales son las que se regeneran y pueden regenerar. Pero en algunos casos, en la mayoría de los casos, es preferible o como chistes se les dice, ¿no? Que vayan cuidando sus neuronas. Porque estas tienen una escasa probabilidad de regenerarse. ¿Ok? Entonces, número, cifra de oro que puede que les pregunten, 75 billones aproximadamente tenemos de células humanas. Una pregunta al azar, a ver, Shadia, no sé si puede responder. ¿Qué era un organismo eucariota? No sé si se acuerdan de la anterior clase. O tal vez han llevado igual en biología en el colegio. ¿Qué será un organismo eucariota? Shadia. Bueno, creo que no está viva Shadia. Heidi, ¿qué será un organismo eucariota o procariota? Puedes responder cualquiera de los dos. La eucariota tiene un núcleo verdadero Ya. y membrana. Ok, bueno, está muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Más adelante vamos a ver un poquito acerca de los reinos. Bueno, recordar, ¿no? En relación del tema con ellos. Y vamos a ver acerca de qué o por qué le he hecho esta pregunta. Luego tenemos a la diferenciación celular. Pues la diferenciación celular es básicamente aquel proceso donde tenemos una célula madre, el cual va a cambiar sus características a medida que se vaya dividiendo para así formar descendientes que van a tener estas características similares y los van a ir manteniendo. Entonces, en síntesis, es un proceso por el cual adquieren una forma y una función determinada. ¿Dónde se produce más que todo la diferenciación celular? Durante el desarrollo embrionario, durante la maduración de las 3 capas embrionarias, ectodermo, mesodermo, endodermo, es que se van a ir diferenciando las células. Se van a ir especializando para formar los brazos, los órganos internos, etc. Entonces, aquella célula que se va a diferenciar celularmente va a adquirir una especialidad. Con médicos nosotros igual vamos a adquirir una especialidad.
pues van a atravesar un proceso de morfogénesis. Esta morfogénesis les va a ayudar a adquirir una morfología y una función específica del tipo celular al que está yendo. ¿Ya? Y cualquier célula que presente un nivel de potencia o capacidad de diferenciación, una capacidad de tener hijos o de dividirse, va a ser denominada célula madre. Entonces, con este ejemplo tenemos acá las leyendas, ¿no? A, B, C. Tenemos una célula madre que se ha formado en dos células hijas. Una célula hija ha formado igual dos. Esta puede ser la totipotente, la multipotente. Entonces está formado, este se ha ido por su lado. Esta va a ser la pluripotente, que forma un linaje, y la unipotente, que ya solo va a formar un solo tipo de células. Vamos a ver más detalladamente acá. Potencia de las células madre. Potencia de especialización de una célula madre. Entonces, la célula totipotente, o que tiene todo el poder de diferenciarse, básicamente, o toda la habilidad de diferenciarse, pues es la que se encarga de crecer y formar un organismo completo. Estas células totipotentes los podemos encontrar en el cigoto a partir de la mórula de la conformación del nuevo ser, ¿no? En este caso, la célula totipotente puede producir todos, absolutamente todos los tipos celulares. Puede producir las células de las tres capas embrionarias, como el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y no se queda ahí. También puede producir células de tejidos extraembrionarios. ¿Cuáles son los tejidos extraembrionarios? Pues la placenta, las membranas coriales. Entonces, todas estas estructuras pueden ser conformadas por una célula totipotente. Luego tenemos a las células madre pluripotentes. Esta célula madre pluripotente se puede diferenciar en alguno de estos tres tipos celulares que mencionaba, eh, perdón, las tres capas germinales que mencionaba, en el ectodermo, en el mesodermo, en el endodermo. En cualquiera de estos puede transformar, pero no puede formar un organismo completo. ¿Por qué? Porque no forma placenta, no forma membranas coriales, etc. Entonces, si faltan esos tejidos, pues no es suficiente, ¿no? Que haya los tres linajes embrionarios, le va a faltar estos para formar un nuevo ser. Así que por lo tanto no va a poder formar un nuevo ser. Entonces la célula pluripotente ya va perdiendo un poquito de más capacidad o potencia de diferenciación, a diferencia de la célula madre totipotente. Luego tenemos una célula madre multipotente. Estas células madre multipotentes solo van a poder generar células de su mismo linaje embrionario. ¿Qué quiere decir esto? Que al mismo linaje embrionario, por ejemplo, se refiere a el linaje embrionario, para que entiendan más, es una estirpe o es una raza de células que están encargadas de conformar una estructura como tal, digamos. O sea, un linaje es como una raza, ¿no es así? Que forman un grupo de personas determinadas, por ejemplo. Hace tiempo se utilizó el término linaje, que decía que tiene un linaje especial, un linaje puro. En el caso de las personas blancas, por ejemplo, tienen un linaje puro, ¿no? Linajes también se manejaban en la realeza, etcétera. O sea, son como líneas de descendencia, ¿ya? Linaje embrionario, ¿por qué? Porque hay tres linajes embrionarios que a partir de un óvulo fecundado se forman el linaje mesodérmico, el linaje endodérmico y el linaje ectodérmico. Em, no serían similares a las capas o pétalos que cubren una rosa. A ver, ¿cómo me dejaría entender? Voy a dibujar un poquito.
Ya. Entonces tenemos acá un óvulo fecundado que ha sido fecundado por un espermatozoide, digamos. Disculpen mi dibujo y el mouse. Entonces, este óvulo fecundado ha ido madurando y ha conformado lo que es una estructura. Entonces, se ha ido dividiendo en varias celulitas, pero seguían unidas. Y ha conformado lo que es la mórula. ¿Por qué? Porque tiene forma de mora. Se denomina mórula. Entonces, esta mórula es la que cada una de estas celulitas, digamos, se ha ido dividiendo hasta que ha formado tres líneas, o tres linajes, o tres razas, por así decirlo. Linaje ectodérmico, linaje mesodérmico, linaje endodérmico. ¿Por qué son linajes? Porque en este caso el ectodermo va a formar piel y solamente piel y tejidos superficiales. Mesodérmico va a formar músculos, tejidos internos, órganos internos y solamente esos. No va a poder formar otras cosas de por aquí. O sea, solo va a poder formar lo de su raza. Y el endodérmico, pues sistema nervioso, va a formar órganos de hematopoiesis como la sangre, etc. Solamente va a formar tejidos de su raza. Estos son los tres linajes más importantes que tenemos acá, ¿vale? No sé si me dejo entender. De todas maneras, igual en tema 6 o 7, si no me equivoco, volvemos a ver esto, ¿vale? ¿Se me entendió? Díganme que sí, por favor. Esmeralda. Sí, exacto. Son agrupaciones de células con funciones individuales, de ejemplo. En tu casa tú vas a cumplir una función específica y toda tu descendencia va a ser un linaje, algo así, ¿vale? Muy bien. Entonces podemos ir avanzando. Estos linajes que habíamos visto los vamos a recordar, los vamos a volver a ver temas más adelante. Y como veíamos en este diagrama, acá está una célula madre totipotente, se ha dividido. Acá han formado dos células hijas pluripotentes, se ha dividido y han formado otras dos células hijas multipotentes. Estamos acá en el momento de la explicación. En el paso número 2, casi por ir al 3. ¿Vale? La célula madre multipotente, pues eh, solo puede generar células de su misma capa o de su mismo linaje. ¿A qué me refiero? Esta célula de acá, por ejemplo, en el dibujo, va a poder, si se ha diferenciado para generar músculos, solamente va a poder generar células de esta estirpe, músculo cardíaco, músculo liso, músculo estriado, etc. Pero músculo, tiene que ser músculo. Entonces, de su mismo linaje, ¿vale? ¿Hay distintos tipos de músculos? Sí. ¿Va a poder generar cualquiera de esos músculos? Sí, ¿vale? Tenemos por último a las células madre unipotentes, que no tanto así son unipotentes, perdón, no tanto así son ya células madre, porque simplemente se dividen y forman otra célula que es idéntica a ella. Estos cumplen la asimetría celular, porque solo pueden producir células de un único tipo. ¿A qué me refiero? Esta célula del ejemplo ha creado músculo cardíaco, músculo esquelético, músculo liso, pero aún así, vamos a dibujar otra vez. Ya. Esta célula madre ha creado músculo liso, esta otra músculo cardíaco y una más músculo estriado, ¿vale? Esta era multipotente.
estas ya son unipotentes, porque si esta ha generado músculo liso, pues sus hijas igual van a seguir siendo músculo liso. O si esta ha generado músculo cardíaco, músculos del corazón, pues sus hijas igual van a seguir siendo músculos cardíacos. O sea, solo van a poder generar células de su especie, misma especie, sí o sí. Solo van a formar un tipo de célula particular. En el caso de los espermatozoides, otro ejemplo, pues tenemos que las células madre que producen espermatozoides, los espermatogonios, pues son unipotentes, porque por toda su vida van a seguir generando espermatozoides. No van a poder generar otras cosas más, solamente espermatozoides. ¿Vale? Exacto. El cigoto es totipotente. La mórula, no. La mórula sigue siendo totipotente. ¿Ya? Porque la mórula aún no se ha dividido. Entonces, una mórula puede generar un ectodermo, puede generar un mesodermo, puede generar un endodermo. Sigue siendo totipotente. No se ha dividido. El que es ya pluripotente van a ser el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Esos van a ser pluripotentes. Multipotentes ya van a ser sus hijas de estos y unipotentes sus otras hijas de estos. ¿Vale? Vamos a ir otra vez acá al esquema. Se podría decir que este es una totipotente de un cigoto de una mórula a partir de un óvulo fecundado. Aquí tenemos, digamos, al ectodermo, al mesodermo, nos faltaría el endodermo. Luego, a partir del mesodermo, por ejemplo, tenemos a las células madre de músculo liso, músculo estriado, músculo cardíaco, etc. Este va a generar músculo cardíaco solamente, músculo estriado solamente, etc. Espero que se me haya entendido, ¿ok? Algo confuso la potencia de las células madre, pero es bastante interesante cómo se va a desarrollar más a profundidad cuando nos toque ver, por ejemplo, el tema de la sangre, tema de hematopoiesis, etc. ¿Ya? Lo que ahora les compete recordar para el examen es que una célula totipotente tiene la capacidad de generar un organismo principal. En este caso, estos otros tres solitos ya no pueden generar un organismo. ¿Ok? Y bueno, tenemos a la composición química de la célula, que hace un momento les preguntaba si alguien conocía lo que era el caldo primitivo o sopa primitiva. Pues básicamente en ese caldo primitivo o sopa primitiva se encontraban, ¿no? Estos átomos, moléculas, agua, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, estos iones, aquellas macromoléculas, aquellos aminoácidos, todos todas estas moléculas con el paso de los millones y millones de años, pues de alguna manera, que la ciencia aún no explica, han tenido que ir uniéndose y conformándose para ir primero formando ácidos nucleicos, el RNA, después el DNA, después han ido conformando bases nitrogenadas, las pentosas que son la ribosa y la desoxirribosa, ¿no ve? Han debido llevar igual en colegio. Pues todos estos componentes en general, a partir de un caldo primitivo y demás, luego a partir de unión de esta con esta, unión de esta con esta, bueno, y así se han ido uniendo, pues han logrado conformar una célula como tal, ¿no? Por eso es que se dice que esta es la composición básica que está regida por las leyes de la química, de la física, que van a ir a conformar una célula, ¿vale? Luego vamos a ver ya un poquito más las diferencias entre estas células, ¿no? Una diferencia principalmente en las células que nos interesa como estudio, las células animales y las células vegetales. Bueno, en síntesis, estas células ya son organismos eucariotas. Perdón. Entonces, un organismo eucariota es aquel que ya tiene un núcleo definido.
Entonces, estas células, por más que sean eucariotas, tienen diferencias en algunos casos. Una célula animal solamente tiene una membrana simple bifosfolipídica, una membrana de lípidos y de fósforo. Una célula vegetal, pues aparte de esta membrana, también tendrá una pared que le brinda mayor rigidez, por eso que las plantas en algunos casos llegan a formar estructuras bastante grandes y gruesas como los troncos, porque están conformados por una pared celulósica. Una célula animal no va a llevar los plastidios. Una célula vegetal sí lleva plastidios. Estos son los encargados de formar la clorofila y otros pigmentos. La célula animal pues no va a tener gran cantidad de vacuolas. La célula vegetal sí tiene gran cantidad de vacuolas. Las vacuolas se encargan de almacenar los compuestos químicos que vayan a producir las células. Una célula animal tiene un centrosoma. Una célula vegetal no va a tener centrosomas. Centrosomas, lisosomas, mitocondrias, son algunos de los organelos que están presentes en la célula animal. En estos casos, la célula vegetal va a tener algunos sí y algunos no. La célula animal, pues, no va a realizar fotosíntesis. La célula vegetal, obviamente, sí va a realizar fotosíntesis para su alimentación. Y la célula animal es o requiere una nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir esto? A partir de otras células, se podría decir aquí. Necesita que alguien le dé, que le proporcione alimento para que vaya consumiendo y produciendo su combustible. La célula vegetal va a tener una nutrición autótrofa. Como es autopropio, entonces va a poder generar su propio alimento. ¿Ok? No sé si me han entendido, espero que sí. En el chat, ok, no hay nada. Acá tenemos dos células distintas. ¿En qué? A ver, ¿en qué se diferenciarán estas células? A ver, alguien aleatorio. Vamos a preguntar a Sonia, si puede responder, por favor. ¿Cuál será la diferencia principal que ves en la imagen, no? Estas células. Esta y esta. Que el de la derecha no tiene núcleo. Ah, ¿qué crees que podría ser esa célula? Mm, paso. Bueno, es una célula procariota, ¿no? Uy, alguien levantó la mano, lo siento. Ahorita vamos a hacer más preguntas. Una célula procariota, como vemos acá, su material genético está disperso, no tiene núcleo definido. Una célula eucariota sí tiene un núcleo definido, donde se almacena su material genético. Recuerdan que en la anterior clase habíamos visto los reinos, ¿no? Principales reinos biológicos. En este caso, los que van a formar una célula eucariota, pues los reinos protista, fungi, plantae o planta y animalia. Este es el nombre de escritura correcto en latín, ¿vale? Entonces, estos reinos son los que están compuestos por células eucariotas. Y las células procariotas están conformados por los reinos arquea, que eran las bacterias antiguas, y los reinos bacteria, que son las bacterias actuales. Jocelyn, que creo que levantaste la mano, ¿te acuerdas de qué reino derivaban estos dos, el reino arquea y el reino bacteria? Del reino Monori. Ok. Giancarla, ¿te acuerdas quién es el que ha hecho la división de este reino? Creo que era Carlos Arpey.
Ok, muy bien. Starhus, ¿no? Como tal, la estructura de los reinos, pues hemos visto que son 5, bueno, eran 5, luego al dividir estos dos, pues han sido 6 reinos, y es bastante complejo la taxonomía, pero es lo más importante que tenemos que saber, ¿no? ¿Quiénes conforman estructuras eucariotas o células eucariotas? ¿Qué reinos son de estructuras procariotas, etcétera? ¿Vale? Entonces, después tenemos otras diferencias que en el caso de una célula eucariota, puede ser de cualquiera de estos reinos, cumplen una reproducción sexual. En el caso de los organismos humanos o la mayoría de los reinos animalia, cumplen una reproducción sexual, ¿no? En el caso de los reinos protista, reino fungi, pues van a cumplir una reproducción asexual porque los hongos o aquellos protozoos no necesitan de otro ser para reproducirse. Simplemente por una división generan otro nuevo ser. ¿Ok? Entonces su reproducción es mixta, sexual y asexual. En el caso de los organismos procariotas, como son en algunos casos unicelulares, su reproducción solamente y netamente es reproducción asexual. ¿Ok? Los organismos eucariotas, no solamente por la conformación del núcleo, sino por los organelos que se han ido sumando a su interior y demás, han ido creciendo hasta llegar a un tamaño de los 10, 50, hasta 100 micrómetros de diámetro. Sin embargo, las estructuras o organismos procariotas, pues, porque son organismos primitivos, no tienen gran cantidad de organelos y demás, se han quedado desde medir los 1 micrómetro hasta llegar a los 5 a 10 micrómetros de diámetro. Una bacteria como tal, típico ejemplo que se puede ver en el microscopio, que lo van a ver seguramente en microbiología con la fuerza de Dios si logran entrar a la carrera. Las bacterias llegan a medir hasta los 10 micrómetros de largo y pueden medir los 1, 2, 5 micrómetros de anchito. Son como bastoncitos o circulares, ¿ok? Tenemos igual los organismos eucariotas que pueden ser unicelulares. Los del reino protista, los del reino fungi son unicelulares. Los del reino planta, los del reino animalia son pluricelulares. Son organismos más complejos. En este caso, los organismos procariotas van a ser siempre unicelulares. Una bacteria ya se conforma su propio organismo. Sin embargo, siempre viven en colonias. Porque se dividen primero 2, luego 4, 8, 16, 32, 64, etc. Entonces, como ellos no caminan, no hacen sus casas, etcétera, van a vivir en colonias porque están agrupados. Siempre van a ser unicelulares, pero su metabolismo o sus vías por las que consumen alimento, funcionan y demás, pues todo organismo eucariota necesita oxígeno para funcionar. Entonces su organismo va a ser, perdón, su metabolismo va a ser aerobio. ¿Qué es aerobio? Que sí o sí va a realizar el consumo de oxígeno para su funcionamiento. Es su gasolina prácticamente el oxígeno. El metabolismo anaerobio es que puede ser facultativo en estos organismos procariotas. Porque si hay oxígeno, bien, va a consumir oxígeno. Si no hay oxígeno, si viven bajo el agua, porque hay bacterias en el agua, hay bacterias en todo lugar. Estaban antes que nosotros, están con nosotros y van a estar después que nosotros. Entonces, ¿van a usar oxígeno? Bien, aerobios. ¿No van a usar oxígeno? Pues bueno, anaerobios. Van a poder consumir otro tipo de alimentos, ¿vale? Muy bien. Tenemos unas cuantas diferencias más antes de concluir. Un organismo eucariota o célula eucariota, pues no presenta una pared celular de peptidoglicano. El peptidoglicano son como ladrillos que le dan una estructura rígido, fuerte. Me dirán, las plantas, células vegetales sí tienen pared, efectivamente, pero no es de peptidoglicano, es de celulosa. Los que sí tienen una pared celular de peptidoglicano son las bacterias, principalmente, y algunos hongos.
porque les permite gran resistencia a las condiciones del medio ambiente adversas. Es donde viven normalmente, ¿no? Ahora tenemos otras bacterias, sí tenemos. Estas células eucariotas obviamente sí presentan membrana plasmática. Estas células procariotas no presentan membrana plasmática y en algunos, bueno, en ningún caso presentan membrana nuclear. ¿Por qué? Porque su material genético, aquí sus cromosomas están diseminados, no están envueltos en un núcleo. La célula eucariota tiene organelos. La célula procariota no va a tener organelos, simplemente va a tener material genético diseminado y en algún caso algún ribosoma que le ayude a sintetizar su material genético. Nada más. Las células eucariotas sí tienen núcleo, las células procariotas no tienen núcleo definido. Después, el citoplasma de una célula eucariota, pues tiene un citoesqueleto. Ya son filamentos que van a darle la formita, ¿no? Característica que tienen. Algunas largas, algunas esféricas, algunas poliédricas, algunas estrelladas. ¿A partir de qué? De su citoesqueleto. ¿Quién le da la forma a las células procariotas? Pues le va a dar la forma a su pared. No tienen citoesqueleto. Simplemente su pared les va a dar la forma celular, ya sea así alargadas, esféricas, etc. ¿Vale? Y hasta aquí serían las diferencias de las células como tal eucariotas y células procariotas. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Les ha quedado todo claro? ¿Algo que repetir tal vez? Disculpen, la verdad, la tardanza. Hoy ha sido un contratiempo, eh, pero el tema no era bastante largo, como para así correr tampoco y darlo a la rápida. ¿Les ha quedado todo claro, señoritas? ¿Hay alguien nuevo, tal vez? Bueno, a medida que vayan las clases ya les voy a ir conociendo más. Y como mencioné en la anterior clase, no sé si recuerdan, cuando empecemos en hora regular a las 7 de la noche, pues voy a ir preguntando de entrada, ¿no? Alguna persona al azar que me diga alguna sinopsis o algún tema muy importante o algún punto muy importante que le haya parecido interesante al momento de leer el tema. Con eso me voy a asegurar de que todos vengamos con conocimientos y leyendo el tema, ¿no? Previamente, para así poder preguntar y demás. Ok, señoritas, ¿no tienen alguna duda?